Saludos hermanos y que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar estudiando la segunda parte del libro de Ageo. Ya cubrimos el primer capítulo. Antes de comenzar con el segundo, pues vamos a resumir. En el primer capítulo pues vimos cómo Dios sacó al pueblo judío de Babilonia. Vimos ese exilio con el propósito de la construcción del templo, del segundo templo. También vimos los retos que ellos enfrentaron, como la expropiación de tierra y la hostigación de los vecinos, que los veían a ellos como una amenaza. Vimos los juicios de Dios como consecuencia del pueblo no acatar la orden del Señor de construir su templo, y se pusieron a construir sus propias casas que estaban viviendo para ellos mismos. Vimos las plagas que vinieron como consecuencia de no obedecer a Dios, y por último la respuesta positiva del pueblo ante la reprensión que el Señor les había dado a ellos. Hoy pues empezamos en el capítulo número 2. No quisiera comenzar sin antes orar, así que nos encomendamos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por una vez más permitirnos estudiar tu palabra, que es pan de vida, Señor. Yo te pido, Señor, que aquel que esté escuchando a la distancia, Señor, sea de bendición esta palabra, Señor, y que la pueda poner, Señor, en práctica en su vida, Señor, y que aprenda, Señor, que tú no mereces ni tan siquiera el segundo lugar, que tú tienes que ser el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para comenzar, se reinicia la construcción del templo. Entonces, había un problema de desánimo, había un problema el pueblo estaba atravesando por muchos problemas, pero vemos que también dice que el mismo Dios da fuerzas para llevar a cabo la voluntad, su voluntad que Él ha declarado sobre nuestras vidas. Y lo vimos en la lectura cuando Él dice: yo puse ese espíritu en ellos para que tuvieran ánimo para construir. No solo eso, le dijo: yo voy a bendecir, yo voy a estar con ustedes. O sea que no solamente que iba a estar con ellos, sino que todo el trabajo de sus manos lo iba a hacer próspero. Y cuando hablamos de prioridades, no estamos hablando, pues, hay una diferencia entre las prioridades que nosotros tenemos en nuestro día a día y las prioridades cuando se trata del Señor, porque en la palabra vemos que por ejemplo, un ministro, en este caso vamos a decir un pastor, que dice que si no tiene su casa en orden, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? En ese sentido, pues se le da prioridad a la familia, pero cuando se trata de Dios, nada puede ocupar el primer lugar en las prioridades en nuestras vidas cuando se trata de Dios. El llamado a considerar bien nuestros caminos no nos cae bien a nosotros mismos también. Vemos que en el capítulo 1 y 2 de Ageo, el Señor constantemente les exhorta a considerar sus caminos, a hacer esa evaluación de la forma que uno está viviendo. Entonces, para comenzar, comienza con la palabra de Jehová que viene otra vez al profeta Ageo por tercera vez. Son 4 mensajes. En el primer capítulo vimos 2. En este capítulo vamos a ver los próximos 2. Y dice así: en el mes segundo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, y gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Y qué se refiere aquí? Aquí se refiere a los ancianos del pueblo que todavía se acordaban del primer templo y lo recordaban con mucha nostalgia, con mucha gloria.
Entonces aquí empiezan las comparaciones que no son buenas. Entonces pues ellos empezaron a comparar el primer templo con este segundo templo que se estaba construyendo. Y en el versículo número 4 dice: pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Aquí nos da una exhortación, no solo que no a dejar a un lado el temor, sino también a esforzarnos, como se lo dijo a Josué, dijo: esfuérzate y sé valiente. Pues esa es la misma exhortación que le está haciendo al pueblo en este momento. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí vemos en el versículo número 9 que el Señor le está diciendo que esta nueva casa, este nuevo templo, iba a tener mayor gloria que el primer templo, para así echar a un lado las comparaciones. Y esta profecía se viene a cumplir cuando nuestro Señor Jesucristo entra en ese segundo templo, así trayendo más gloria y la presencia del mismo Dios en el templo, la cual se había apartado del templo por culpa del pecado. Así que este nuevo templo era mucho más glorioso porque nuestro Señor Jesucristo entró a ese nuevo templo, y más allá de solamente entrar, Él mismo se proclamó como templo y dijo: destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Él mismo era el templo, y el segundo pues pasó a ser su iglesia, y ahora mismo pues tenemos nuestro templo allá en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Entonces seguimos a la segunda parte de este capítulo número 2. Dice: a los 24 días del 9º mes del segundo año del rey Darío vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, con el velo y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Respondieron los sacerdotes, dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna de estas cosas, ¿será inmunda? Y ellos respondieron los sacerdotes y le dijeron: inmunda será. Aquí ellos están tratando, si nos vamos al contexto histórico, muchos de ellos se mudaron cerca del templo porque pensaron que la santidad era contagiosa. Ellos pensaban que por estar cerca del templo, pues ellos iban a ser santos. Y ese es el problema que está enfrentando la iglesia hoy, que mucha gente pues va a la iglesia, está cerca del templo, pero de la forma que vivían no representaba la santidad. Entonces nos quedamos en el versículo número 14. Y respondiendo Ageo le dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Volvemos a ver una confrontación diciéndole: ok, ya se construye el templo, ustedes están aquí, pero no están viviendo de la forma santa que tienen que vivir. Eso fue otra reprensión, otra forma de reprender al pueblo de la forma que estaban viviendo, que muchos de ellos pues se habían tornado y habían su mirada atrás y habían vuelto a sus viejos caminos.
El 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucedieran estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Y os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertéis a mí, dice Jehová. Aquí le estoy diciendo, después que envié los juicios, después que envié las plagas, con todo y eso, ustedes no se convirtieron a mí. Pero como el Señor es el Señor de las oportunidades, de las 1001 oportunidades, Él sigue dando la oportunidad al pueblo, corrigiéndolo, pero a la misma vez dando oportunidades. Entonces seguimos. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, del día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde ese día yo os bendeciré. Aquí vuelve a Jehová a decirle, yo voy a estar con ustedes bendiciéndolos si ustedes se mantienen fieles al pacto. Y la última parte del capítulo 2, del verso del 20 al 23, es Dios hablándole a Zorobabel específicamente. Y dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo sus caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí vemos que cuando él usa una frase bien peculiar, dice como anillo de sellar, y es que en la antigüedad los reyes y las personas que tenían mucho poder, pues tenían un anillo en su dedo con el cual ellos lo impregnaban en papel, en algún documento, y eso era un sello de que venía del rey, de que era genuino. Y eso es lo que le está diciendo el Señor a Zorobabel. Le está diciendo, yo te pondré como anillo de sello, pondré mi sello sobre ti, y vas a ser prosperado. Muchos de los reinos que habían alrededor de Judá iban a ser destruidos, pero el Señor iba a guardar a Zorobabel. Cuando vemos a Zorobabel, era descendiente de David. Había una profecía que decía, voy a levantar un descendiente de David que reinara para siempre. Y cuando en ese mismo linaje pues estaba Zorobabel, se pensaba pues que el rey Zorobabel era el que iba a reinar. Pero por último vamos a ver en la genealogía, en Mateo 1 versículos 11 y 12, que en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo aparece Zorobabel, que no era Zorobabel el que iba a reinar para siempre, sino que nuestro Señor Jesucristo, ese reino era el que iba a durar para siempre. Con esto pues concluimos el segundo capítulo de Ageo. Espero que les haya sido de bendición. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.